Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El Señor va a venir y la palabra de Dios dice que no sabemos ni el día ni la hora cuando Él venga por su iglesia. Por eso, hermanos, esta campaña para Noé era muy triste el resultado, que solamente pudo salvar él, su esposa, sus 3 hijas y sus yernos. Qué bendición para los yernos, bañerito. Sus 3 hijos, perdón usted, 3 hijos. 3 hijos. Y sus nueras, se puede decir en este caso. Pero, hermano Roger. Algo interesante, hermano, que la predicación de Noé y la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo que va quizás en contra del pensar humano, porque Noé les predicaba del diluvio, cosa que el mundo nunca había visto. Nunca habían visto agua así. El profeta mesiánico dice: Señor, ¿cómo van a creer nuestro anuncio? ¿Cómo es posible que tú salves a la humanidad a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo? Y eso es lo que creo que impide a los hombres entregarse a Cristo, y nosotros por fe estamos aquí en la iglesia. Amén, hermano. Estamos por fe, la media realidad. Y lo mismo, el mismo juicio que Noé predicó, es lo que se sigue predicando y advirtiendo a los seres humanos. Dios solamente con su palabra lo que quiere es el arrepentimiento y la obediencia del ser humano. Y en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 10, dice de la siguiente manera, 10, 11, 12 y 13. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué dice? Quemadas. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, el poder de Dios, Hollywood es un lugar famoso en aquellos lugares donde tal vez los millonarios, estábamos hablando anoche un poquito de eso, tal vez los millonarios no saben de una tragedia o un sufrimiento o algo, ¿verdad? Que estas cosas les puede ayudar para reconocer que existe un Dios todopoderoso, que en un abrir y cerrar de ojos todo se acaba. Así vendrá el Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser, dice, deshechas, como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir. Y luego dice el 12, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué dice? Se van a fundir. Un aviso, gracias hermano Juan, es un aviso para nosotros. Yo no tengo duda que en ese lugar donde han sido las quemas, donde esas llamas han consumido, habían casas de cuántos millones, amados hermanos. Pero en realidad, por eso dice que nosotros debemos poner nuestro tesoro. ¿Dónde? ¿De dónde debe estar nuestro tesoro? En las cosas de arriba, hermano Roger. 24 casas, mansiones de artistas de cine fueron destruidas en ese pueblo también. Increíble. O sea que abarca todo, y así el juicio de Dios abarca a ricos, pobres y de toda clase. Exactamente. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de nuestro Dios y Padre. Amén, hermanos. Esperamos esa alegría. Esperamos
que el Señor nos arrebate, que en aquel día no los quedemos en esta tierra, sino que encontremos misericordia para con el Señor en aquel día. Por eso yo quiero decirle que en las campañas de evangelización, cada día, hermanos, déjenme decirle que son más débiles hoy en día. Cada día más las campañas son más desanimadas. Las campañas en realidad hoy en día no son muy exitosas, lamentablemente. Pero ¿saben por qué en realidad no son exitosas? Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. Cuando yo pierdo la fe y cuando yo dejo que mi espíritu se congele, cuando yo en realidad dejo que el espíritu mío, hermanos, se enfríe, es un problema grave en la vida del cristiano. Y ese estamos viviendo en los días en que el amor ya no existe tanto como más antes. ¿Se recuerdan tal vez los que tienen ya tiempos en el Evangelio? 25, 35 años atrás, era una bendición en el sentido de la unidad. Hoy en día, hermanos, en realidad miramos que la gente oye el mensaje de nuestro Dios, pero no echa mano a la vida eterna. Ese es uno de los problemas. La gente escucha y dice, entre 10 años yo me voy a convertir al Señor. Entre 15 años yo me voy a arrepentir y en realidad me voy a comprometer a poderme bautizar para poderle servir al Señor. ¿Quién le asegura a usted que hoy en la tarde vamos a estar aquí en este lugar? Nuestra vida está en un hilo. Nuestra vida está, amados hermanos, somos como la neblina, somos como la flor que nace y luego se marchita. Que Dios dé mucha vida, que Dios dé muchas oportunidades a los que no han obedecido el Evangelio, pero en realidad es menester que eche mano a la vida eterna. Es menester que usted en su vida no piense usted tener el conocimiento total de la Biblia, cuando solamente lo que usted necesita es un corazón dispuesto para servirle a mi Señor. ¿Se recuerdan la campaña exitosas? ¿Alguien me puede mencionar una en el Nuevo Testamento? Hechos 2. ¿Cuántos se bautizaron, hermano? 3,000 con un sermón. Esa gente no decía, vea, yo me quiero bautizar, yo quiero creer en Cristo, pero yo primero quiero saber la Escritura. Yo primero quiero saber, vea, toda la Escritura. No. Lo que tenían que saber era que habían pecado. Lo que tenían que saber es que tenían que reconocer que dentro de ellos fueron los que crucificaron al Señor y Salvador Jesucristo. Eso era todo. Hoy en día se invita también a los oyentes de la misma manera. No esperen tener el conocimiento de toda la Escritura para venir a los pies de Cristo. Primero viene la obediencia y lo demás, el Espíritu Santo hará todo en la vida de cada uno de mis hermanos convertidos. Por eso, cuando la persona quiere cambiar, pero no ha obedecido al Señor y está 1 año, 2 años y no puede cambiar. Sí, yo sí creo que no va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo y no tiene a Dios, ¿verdad?, en su corazón. Lo primero que debe de ser es la obediencia. Aquí se bautizaron 3,000 y más adelante, ¿cuántos más? 5,000. Hermanos, y estos hombres y mujeres nunca le dijeron al apóstol Pedro, ni al apóstol Juan, ni a los demás hermanos, queremos primero saber parte de toda la Biblia y después yo me convenzo que existe un Dios. Si usted cree que hay un Dios, amados hermanos, por eso estamos aquí. Por eso amanecimos con nuestros ojitos abiertos. Por eso nosotros
por la bendición del Dios eterno, estamos aquí porque de Él dependemos todo. Aunque unos no miramos mucho ni muy largo, otros no caminamos recio, ¿verdad, hermano Venegas? Aunque otros seamos un poquito sordos, ¿verdad, ñerito? Pero de todas maneras, nuestro Dios, hermanos, así nos ama, con nuestras imperfecciones, con todo lo que tenemos. Pero gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Dios, porque no estoy en un hospital. Gracias, Dios, porque en realidad tú has cuidado mis pasos para no poder tropezar. Y eso es bonito. Y por eso yo creo que en las campañas, haciendo nosotros memoria y haciendo también nosotros un esquecho de lo cual esperamos en el Señor que este año 2025 sea de triunfo y de bendición para la iglesia de Labón, amados hermanos. Nos juntamos los diáconos y los ancianos el día de ayer, pero el propósito es solamente de edificar, ¿verdad?, a la iglesia. Y yo me pongo a pensar cómo Dios pudo dejar 950 años predicando en la vida de Noé. ¿Por qué entonces, digo yo en ese entonces, por qué no hubo otro más que predicar el evangelio en ese entonces? Porque Dios lo eligió solamente a él. Y yo les decía a los hermanos un día de estos, ¿se recuerdan a Moisés? ¿Cuánto tiempo anduvo en el desierto, hermano Juan? 40 años, soportando las quejas, los chismes, los problemas de todo ese pueblo que era difícil de soportar, duros de servir. Y yo me ponía a pensar que Moisés en realidad sirvió al Señor más de 40 años. Y el pueblo en realidad en algunas veces no lo quisieron aceptar e intentaron apedrearlos. Yo le decía al ñerito el día de ayer, o en algunas otras veces que platicamos, a veces tenemos que orar entre nosotros mismos. Si a nosotros, dice Santiago, si nos falta, ¿verdad?, sabiduría, pídala a Dios, de lo cual la dará. ¿En qué dice? En abundancia. Y entonces lo que necesita la iglesia es también orar por el hermano Piña, un ejemplo. El ñerito predica también la palabra de nuestro Dios, pero vamos a orar para que Dios le dé más conocimiento. Es un ejemplo que estoy poniendo, porque el conocimiento ya lo tiene y es siervo del Señor. Pero ¿cómo yo le puedo ayudar al hermano Piña? ¿Sabe? Dándole ánimo y poniéndolo en oración. Dios, auméntale siempre el conocimiento y la sabiduría para que este varón siga predicando con denuedo y con autoridad conforme tu palabra. Dios nunca, amados hermanos, en realidad, aunque el pueblo no quería nada con Moisés, aunque el pueblo lo quiso apedrear, pero aún así dijo Dios, tú serás el único que va a seguir guiando mi pueblo. Así es dentro de la iglesia. Les decía yo que es una bendición que hagan 7 predicadores o 6 predicadores o 8 o más de lo cuales hemos escuchado dentro de la iglesia aquí. Yo me siento contento y me siento honrado por medio del talento que tienen tantos varones. Y eso demuestra el amor que tienen ustedes para el Señor. Y yo creo que la iglesia también de la misma forma tenemos que orar por estos varones para que siempre los guarde en la santidad que tanto necesitamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Claro. Sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Si tan siquiera los que en realidad no pueden predicar, si tan siquiera trabajaran en oración, yo le aseguro que hubiese éxito siempre dentro de la iglesia. Hubiese siempre varones con un conocimiento para discernir, ¿verdad?, todas las cosas. Y eso es lo más bonito. Entonces el propósito es, hermanos, que este año venidero nosotros tenemos que ponerlos
en un pensamiento en que Dios va a venir. La campaña, hermanos, que predicaba, en realidad, en aquel entonces, era muy difícil de poder, en este caso, de poder decir que había un triunfo. Pero siempre dijo ahí un escritor, para que haya triunfo siempre en nuestra vida, tenemos también que hacer un esfuerzo en la vida. Si usted no se esfuerza, nunca habrá triunfo en la vida de cada uno. Lo mismo es dentro de la iglesia. Se necesita sacrificio, tiempo. ¿Qué más, ñerito? Sembrar para recoger. ¿Qué más, ñerito? Actitud. Mande usted. Valentía, así es. Muy bien. El Señor en algunas, ¿verdad? Dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo no tengo duda de que Noé quiso salvar a mucha gente, pero no quisieron nada con el Señor. Lamentablemente murieron. Pero déjeme decirle que hay esperanza. Hay esperanza todavía mediante hay vida. ¿Hay qué? Hay esperanza. No se venza. No tenga miedo. En los momentos que a veces nosotros queremos acercarlos a nuestro Dios para pelear la batalla, sentimos miedo a veces porque pensamos que estamos solos. Pero déjeme decirle que no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros. Y estando con Cristo somos más que vencedores. Y por eso podemos vencer las acechanzas de Satanás que cada día hace tropezar a los santos. Por eso es importante que reconozcamos que nosotros necesitamos siempre la guía de nuestro Dios para vencer los obstáculos. Solamente así vamos a ser vencedores, ¿verdad, hermano Royo? Así es. Sí, hermano. Muy bien. Amén. Ahora sí es cierto lo que dice usted. Antes en las campañas, muchos bautismos, la gente pasaba y se lo entregaba a Dios. Ahora es raro ver una persona que en una campaña pase a que se bautice. Pero no obstante, hermanos, nosotros no debemos de quitar nuestra mirada fija en el Eterno. Muy bien. Amén. Y déjeme decirle a usted que cada día la tierra o los seres humanos cada día se corrompen más. Hasta el momento en que sucedió en el Antiguo Testamento también, en esa creación que Cristo, que nuestro Dios, ¿verdad?, hizo la creación cuando estaba Noé. Y se dice Génesis 6, 11, 12 y 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, note usted, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y ahí que estaba, dice, corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pues Dios, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré, dice, con la tierra. Y es cuando manda el mensaje y la autoridad a Noé para poder salvar a los que quisieran. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta ahí nomás. Me gusta mucho este pedazo, amados hermanos, donde Dios da la orden a Noé. Dice la Escritura, amados hermanos, que la arca era con el propósito de salvar a ¿quiénes? A personas. El evangelio fue predicado a personas y las personas no quisieron nada con Dios ni con Noé. Y déjeme decirle que el propósito de Dios no era en realidad llenar la arca de animalitos, ni de zorrillos, ni de zorras, ni de zorros, ni de elefantes, ni de cebras. El propósito de Dios era que la arca estuviese llena de los que en realidad estaban arrepentidos, en realidad, los que tenían pecado y los que eran duros de corazón. Dios nunca mandó a Noé a hacer la arca para salvar a los animales. El propósito de Dios era salvar las almas de los seres humanos. Pero como el corazón fue tan duro en ese entonces de los seres humanos, que cada día la maldad era de continuo, del mal en peor. Entonces dijo Dios, pues como los seres humanos, mi creación, no quiere nada conmigo, entonces la voy a llenar de animalitos. Ahí van los cuzucos, ahí van los venados, van los elefantes. ¿Y saben cuál es otra de las cosas que me gusta en ese pedacito? La Biblia nunca dice que Noé andaba corriendo detrás de los venados ni de los animales para meterlos a la arca. ¿Cómo es posible que los entendimientos de los animalitos pueden ser mejores que la de nosotros? Con todo perdón y disculpe, todos por igual. La Biblia dice que cada uno iba tranquilamente, en par, conforme el mandato de Dios. Pero de los demás que Dios deseó salvar, no quisieron. Hoy es lo mismo. Se le dice a la gente, exactamente, no quisieron nada. Entonces, la Escritura se cumple, que en aquellos postreros tiempos habrá también hambre de la palabra de Dios. Pero muchos ya no quieren nada con la palabra de Dios. Ya muchos están cansados de muchos textos, de mucha televisión, de mucha revista y de mucha Biblia. Entonces piensan y se cansan y piensan en la mente que no hay un Dios. Y si existe un Dios, piensan que no va a venir por un juicio aquí en esta tierra. Y es importante que reconozcamos, yo no sé, en el momento en que Dios le dijo a Noé, vea, mi siervo, como mi generación no quiso salvarse, meta los animalitos, con ellos voy a contar, con ellos los voy a producir, ellos van a dar mejor resultado al final. Y es así como en realidad obedece la palabra. Y es así como hoy en día en las campañas, la misma manera, de la misma forma, hay alegrías, pero también hay desánimo en algunos lugares cuando no hay éxito en la vida. Pero sigamos adelante. Nuestro enfoque es el Señor. No pierda a Cristo. El enfoque, hermanos, es estar con el Señor un día todos juntos, en realidad. Ese es el enfoque más bueno de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Hermano Royo. Qué buen comentario hace el hermano Juan, hermanos. En los próximos 4
el poder de la palabra y toda la ciudad se arrepintió. So, hay campañas que no tienen éxito, pero la palabra de Dios es poderosa y vive para siempre. Amén, hermano. Yo creo que hay campañas exitosas en realidad. Hay campañas que da alegría cuando hay resultado. Y nuestro deseo es que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Luchemos, sigamos predicándole a los que no saben y los que no han obedecido todavía el Señor. Una de las campañas, amados hermanos, también se genera más adelante. En Génesis capítulo 18, versículo 20, dice la Escritura de la siguiente manera, 18, 20 al 33, dice de la siguiente manera. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, esto hablando de Abraham, ¿verdad? Que intercede por Sodoma. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderá ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no lo sabré, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún dice, delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo, dice, con el impío? Es una petición que hace para poder salvar al pueblo que Dios iba a destruir. Pero miramos aquí que Abraham está intercediendo, ¿verdad?, por ese pueblo. 24. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, y destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50, le dice, justos que estén dentro de allí. 25. Lejos de ti, dice, el hacer tal que hagas morir justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare, dice, en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a quien dice, a ellos. Esta campaña, amados hermanos, el llamado fue tremendo. Para Abraham no hubo éxito. ¿Cómo se sentiría? Totalmente triste. Y miren el resultado. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, dice, polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos, 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarles y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no la haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás hallaran allí 30. Y respondió, no haré si hallare allí 30. Y dijo, aquí ahora, dice que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaran allí, dice, 20, y no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió una vez más en el 32 a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y luego, ¿qué dice? No la voy a destruir. Por el amor de Dios es grande, miñerito. Dios no actúa como nosotros. Dios perdona, amados hermanos. Él conoce el corazón. Él conoce nuestro sentimiento. Él conoce nuestro andar. Él conoce nuestra vida. Y por amor a los 10 dice, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió, ¿qué dice? A su lugar, ¿sin qué? Sin éxito. Ni 10 encontró, ñerito César.
¿Cómo es posible? ¿Cómo se sienten los predicadores hoy en día dentro de las congregaciones grandes y las iglesias vacías? Es triste que cada día los templos se hacen más grandes y la membresía más pequeña y más bancas vacías, lamentablemente. Pero una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo se sintió también de la misma forma, defraudado también. ¿Se recuerdan cuando Él iba a ser crucificado? ¿Cuántos iban juntamente con Cristo rumbo a la cruz? Es posible, porque lo obligaron a que llevase la cruz. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los 3,000? ¿Dónde estaban los 5,000 que Él, verdad, en realidad había alentado? Es así la vida, amados hermanos. Por eso los predicadores, los que anuncian el evangelio, todos en general varones, no se desanimen cuando venga en realidad la prueba. No se desanimen cuando alguien le llegue a decir, bueno, es que usted no tiene éxito. Vea, el éxito está entre que yo creo en mi Cristo. El éxito está en que yo tengo que pelear la batalla. Y si yo estoy juntamente con Cristo, hermanos, seremos exitosos en la vida. Y yo creo que una de las batallas que el ñerito mencionó, el hermano Roger, se recuerda en Génesis 19, 14, 16, donde, ¿quién fue el que llevaba el mensaje? Cuando dijo, ¿verdad? Cuando iba predicando el mensaje, tan corto, uno de los mensajes, ¿se recuerdan? No, no era Aarón. Se me vino a la mente, Nínive. Jonás. Me gusta mucho el éxito de Jonás, donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que solamente, ¿cuál era el mensaje que tenía que predicar, hermano Roger? ¿Dentro de cuánto tiempo? 40 días. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Ese era el mensaje nada más, uno de los mensajes más sencillos. Y déjeme decirle que hoy en día el mensaje sigue siendo sencillo. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y ahí serás, en realidad, nacerás como nueva criatura y serás sellado con el Espíritu Santo. Y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Es el mismo mensaje. Pero uno de los mensajes que me gusta mucho de él es que también ese rey atendió el mensaje y dice que se pusieron todos en ayuno y ¿qué dice? Y en silicio y en oración. Se necesita en realidad, amados hermanos, reconocer que cuando Dios manda un juicio, y yo miro aquí en esta historia de Nínive, que ellos no dijeron, no, entre 50 días o 60 días nosotros vamos a cambiar. El Señor dijo, ¿en cuántos días? 40 días. Y cuando el Señor dice una cosa, la hace. La oportunidad llegó y verdad, y no fue destruido Nínive por la misericordia y el corazón de nuestro Dios. Gracias a Dios por ello. Si usted y yo estamos vivos hoy en día, no es porque seamos buenos. Bueno solamente hay uno, y ese es Cristo Jesús y nuestro Dios. Amén, hermanos. Estamos viviendo por misericordia y por compasión y por la gracia que abunda en la vida de cada uno de nosotros. Estamos viviendo porque en realidad hemos creído y hemos obedecido que si perseguimos siendo fiel, si seguimos caminando con Cristo, miraremos la victoria al final, amados hermanos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza para aquellos que no han obedecido el evangelio. Vamos a ponerlos de pie en esta mañana y ya luego seremos despedidos solamente con una oración. Hermano Roger,
Lo puede hacer de ahí, una oración si usted gusta, o puede hacerlo de aquí enfrente, dando gracias por toda la iglesia y dando gracias, ¿verdad?, por este año venidero, para que todos en realidad le sirvamos a nuestro Dios, ñerito.